reclamando, como sabemos, un 32% de reajuste salarial. En contrapartida, el Ministerio de Educación y Ciencias propuso un 25% de aumento para 60.000 docentes. Sergio Valdés, tenés todos los detalles. Adelante. Y las posiciones siguen bastante endurecidas en ambas partes. Esta mañana se realizó el segundo día de movilizaciones y ellos aclaran que no es una huelga y por eso no hicieron la notificación al Ministerio del Trabajo. Se concentraron principalmente en la Plaza Uruguaya, dicen que de varios departamentos también se movilizaron alcanzando un 100% de acatamiento y criticaron los medios de comunicación que buscan desprestigiar la medida de fuerza diciendo que hubo un bajo acatamiento. Prácticamente al mismo tiempo, el ministro de Educación, Enrique Riera, realizaba una conferencia de prensa y justo en ese momento llegaban desde la plaza hasta frente del MEC los manifestantes. Enrique Riera sentó postura por parte del gobierno y dijo que se alcanzará en 2 años un 25% de aumento para 60.000 docentes y también de manera gradual. También los docentes escalafonados con 20 años y con los que tienen menos de 20 años podrían ser los beneficiados. El ministro se quejó de que solo 22.000 hayan asistido a los cursos gratuitos que da también el MEC para capacitarse. Y se reafirmó en que se descontará a los que falten en estos días de movilizaciones y calculó rápidamente unos 450 millones de dólares, lo que puede costar si se llega al 32%, que es lo que los docentes exigen. Justamente sobre esta postura del gobierno vamos a escuchar al ministro de Educación, Enrique Riera. Y la idea es 8% para los que escalafonados de más de 20 años, porque son los que primero se jubilan. 5% para los que son menos de 20 años, porque son más jóvenes. Y 3% por cada uno de los que asistan a los cursos que el Ministerio está ofreciendo. Y si nos viene una contrapropuesta de parte de ellos que pueda ser evaluada, si no tenemos otra alternativa, ¿verdad? ¿Van a ir con esta? Esa es la idea, eso es lo que le dijo la ministra de Hacienda, estamos contra reloj, es el último problema que tenemos y además de eso hay sectores de salud que se están comunicando con nosotros, nos están diciendo, si tus docentes no quieren, darnos a nosotros, ¿verdad? Ya en la calle, afuera, apenas Riera afirmaba esta posición del gobierno, los docentes sitiaron las calles creando un caos por varios minutos en realidad, poniendo nerviosos a los conductores. Dijeron no a esta propuesta y siguen firmes en su pedido de 32% y también esperan que se concrete esto entre enero y julio del año que viene, hablamos del 32%. Se burlaron también de los ministros de Educación Riera y de la ministra Lea Jiménez con disfraces, demostrando desde luego una burla bastante enfatizada. En un momento dado también en la Plaza Uruguaya encontramos varios manifestantes docentes del interior del país que se quejaron de la precaria situación en la que tienen que enseñar, instalaciones de los baños bastante precarios, baños de madera, aulas destechadas, con techos también de chapa y bueno, alegando que es un justificativo más para pedir este aumento. Vamos a escuchar a los docentes ahora. Y le estamos diciendo que no aceptamos esa propuesta por las siguientes razones. Primero, porque no vamos a permitir discriminación alguna por parte del Estado con los trabajadores de la educación. El ajuste salarial que se vaya a dar tiene que ser absolutamente para todos los educadores, sin exclusión alguna de categoría alguna. Aumenta muchísimo lo que es el presupuesto, 80 millones un baño y muchas veces no... Ojo para allí. ¿Este es tu baño de botas? Así es. La realidad. En muchas escuelas. ¿No ¿Cuesta enseñar así? La verdad que sí, cuesta muchísimo porque educar a los niños y no tener la infraestructura muchas veces no coincide, digamos. Y atención con esto porque hasta el momento se maneja la posibilidad de que la semana que viene se inicie una huelga ya indefinida, según lo dijeron los 9 gremios. Estamos hablando de que si no son escuchados en estos días, entre lunes y martes, o no se presenta una contrapropuesta que el MEC pueda volver a analizar, ya prácticamente podemos hablar de una huelga indefinida. Esta manifestación o esta medida de fuerza puede afectar a casi 1,5 millones de estudiantes, así que vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir la semana que viene. Volvemos contigo, Cintia. Muchísimas gracias, Sergio Valdés, por este reporte. Veremos qué pasa en los próximos días, si logran llegar a un acuerdo. De lo contrario, según anuncian los docentes, volverán a movilizarse. Ahora las noticias deportivas con Santiago Almada.